Te doy la bienvenida a un nuevo episodio más de Hacia lo Cierto. Y te has puesto a pensar o has observado en ti mismo o en las personas cercanas que cada vez están las emociones más confusas, más alteradas, más deprimentes, quizás por la situación que acaba de pasar o el coronavirus o muchos aspectos como la economía o las relaciones interpersonales. Pues realmente el valor que vamos a ver hoy es eso, emociones negativas. Emoción es agitación, es turbación del estado de ánimo. El ser humano es sensible y experimenta emociones de carácter positivo o negativo. Las emociones positivas favorecen la salud y la vida del ser, pero no tenemos o no solemos tener emociones positivas frecuentemente. Solo llamamos emociones positivas a la emoción que no puede hacerse negativa. Las emociones negativas alteran las funciones del organismo y la mente, afectan en detrimento la salud natural y la vida humana, en particular la parte psicológica del ser. Por ejemplo, celos, envidia, temor, odio, ira, autoconmiseración, recelo, etc. Las emociones negativas son un estado intermedio entre la cordura y la locura. Y un hombre cuyo centro de gravedad está en las emociones negativas no puede ser cuerdo ni desarrollarse en su ser, en su conciencia. Antes deberá volverse normal y restablecer su salud. El estudio de las emociones negativas del ser humano es importante por el hecho de que dichas emociones son un obstáculo bastante fuerte en contra del desarrollo de la conciencia y la voluntad. Por tanto, con el objeto de poder desarrollar estas esenciales facultades del ser, necesariamente debe liberarse uno de su pesada influencia, luchando contra ellas hasta impedir su ocurrencia. Muchas emociones negativas se aprenden mediante la imitación, aunque unas pueden estar esencialmente en nuestra naturaleza, porque ésta también tiene inclinaciones en uno u otro sentido. En general, se basan en una especie de debilidad de la persona, porque en la base de las emociones negativas yace una clase de autoindulgencia, es decir, uno mismo se consiente. Y si uno no se consiente a sí mismo, entonces uno consiente la ira y en consecuencia uno consiente la autoconmiseración. Las emociones negativas siempre se basan en un género de permiso. Nuestro estado es muy extraño debido a que las emociones positivas no pertenecen a nuestro centro emocional ordinario, son del centro emocional superior, mientras que las emociones negativas tienen su existencia en un centro artificial, ayudado de la imaginación y de la identificación. En otra palabra, están basadas sobre la acusación. Alguien más es el culpable. Uno nunca es culpable.
Pero la realidad es que nadie puede ser culpable contra nosotros. Nosotros somos la única causa de todo cuanto nos sucede. Eso cambia las cosas, aunque no de inmediato, debido a que puede convertirse en un proceso permanente. Muchas veces el darse cuenta de esto llega demasiado tarde. El control de las emociones es bastante difícil porque no entendemos lo suficiente acerca de ellas. Por lo tanto, siempre debemos intentar impedir que se manifiesten porque son expresadas con bastante rapidez y facilidad. Las emociones negativas son identificadas con un carácter violento, desagradable o depresivo y deben ser atendidas con toda la eficacia para impedir su desarrollo y perjuicio. Además, hay que estudiarlas, hacer una lista de ellas, encontrar sus conexiones y orígenes, así como hacer todo lo posible para comprenderlas y entender que todas ellas son absolutamente inútiles. Así que debemos librarnos de ellas, combatirlas cambiando nuestras actitudes mentales. No debemos llegar al punto en que la persona se sienta orgullosa de sus emociones negativas y las disfrute para obtener todos sus placeres. Pues hemos oído hablar mucho acerca de la inteligencia emocional. Realmente se refiere a pensar o a actuar con las emociones. Vulgarmente le decimos con el estómago en vez de con la cabeza. Justo cuando no utilizamos la inteligencia mental y nos dejamos llevar por los sentimientos, pues realmente, como dice el autor, te llenas de resentimiento, de enojos, de malos estados de ánimo, y esto, como no lo piensas y solo lo sientes, lo vas fomentando más. Considero, como aquí lo aconseja el autor, que sí es importante que pongamos atención y carguemos todo el tiempo nuestra libreta, porque estemos conscientes de que cada que cometemos o sentimos una emoción negativa, la notemos y vayamos trabajando en ella. Recordemos que las enfermedades silenciosas de la mente nos dan miedo a acudir con un terapeuta, pero cada día necesitamos más ayuda de esta especialidad. Te agradezco que me hayas acompañado a escuchar un valor más y te invito a fomentarlo. Adriana García se despide de ti y te espera en el próximo valor. Hacia lo cierto. Tomo 850 pesos. Promoción mencionando que lo escucharon o vieron en plataforma, 650 pesos los 2 tomos. Comunícate con nosotros. Editorial Unisan 33 36 15 25 91.